Hola y bienvenidos al podcast Mis Luchas, un espacio donde exploraremos conceptos que definen nuestra realidad. Hoy nos sumergiremos en un tema que muchas veces suele ser incómodo de tratar, detrás del muérdago, cuando la felicidad obligatoria es una crisis de salud mental. Mis luchas, de la ternura nace la revolución. Histórica y sociológicamente, la exploración del origen de las festividades decembrinas está asociada a rituales paganos, a celebraciones religiosas, al solsticio, y se han establecido como normas sociales en donde todos tenemos que ser felices y hay que estar reunidos. Siempre estos días son para pasarla bien, estar en familia y, pues bueno, diciembre siempre está lleno de rituales. Siempre se refuerzan las instituciones claves y hablamos de que los matrimonios que estaban mal tienen que estar bien, que la familia nuclear tiene que estar feliz, que todos debemos de ser, felices a todo lo que da porque diciembre, ¿no? Y las expectativas se vuelven cada vez más altas. El amor en pareja, la presión por cumplir a los hijos, la presión por cumplir a la familia, el guión preestablecido de lo que creemos que es la felicidad o de lo que nos han hecho creer que debe hacernos felices. Esto obliga a la sociedad a estar muchas veces en un estado consciente de ansiedad y presión por siempre demostrar que somos perfectamente felices. Hoy nos acompaña la licenciada, la psicóloga y tanatóloga Laura Hernández, egresada del Instituto Puebla de la Universidad de Puebla, con más de 10 años de experiencia y 10 años de experiencia en atención a grupos vulnerables, con un centro de atención propia, donde atienden crisis, donde hacen intervenciones, donde dan terapia en línea. Se tienen varios especialistas en adicciones, en prevención de atención a niños por abuso sexual, como les decía antes, en atención a crisis en momentos clave para el ser humano, para los individuos. Y, pues bueno, creo que se los he dicho cada capítulo, aquí ningún improvisado. Todos manejando los temas a la perfección. Gracias por llegar hasta nuestro último capítulo de la primera temporada. Hoy también, pues es importante hablar de las tareas de cuidados y el rol de proveedor, porque aunque en nuestros capítulos anteriores nos hemos enfocado muchísimo a las mujeres, es bien importante decir que en diciembre sufrimos igual, hombres y mujeres. ¿Por qué? Bueno, pues porque las mujeres siempre somos las gestoras. En casa hay que ver qué se va a cenar, cuánto nos vamos a gastar, que nos alcance, los regalos, que la mesa esté perfecta, que la pierna esté cocida, que los romeritos estén limpios. Y pues bueno, hay que organizar. Las mujeres casi siempre tenemos este papel en el que somos las que mandamos, las que organizamos, y a los hombres pues les dejamos este rol de y guarda el aguinaldo y lo traes completito y no te gastes de más. Y entonces, bueno, pues ¿qué pasa? Que en este vínculo aumenta la ansiedad, aumenta la depresión, aumenta el estrés. Hay que reorganizarnos siempre como familia porque pues sí, generalmente están marcados estos roles, en esta época es aún más, ¿no? Siempre es como, pues tú traes el dinero, yo veo y pues esto es lo que hay y tú organízate y vienen mis papás y vienen tus papás o vienen unos y vienen los otros. Estos factores siempre contribuyen al aumento de personas que se suicidan en esta fecha. Háblanos un poquito más de esto. Bueno, primero que nada agradecerte el espacio porque dentro de, como dice el nombre, Mis Luchas, el tener salud mental es una lucha. O sea, y no es una lucha. No sé cómo suene, ¿no? Estamos tocando el tema navideño, pero no es un tema navideño para mí. Es un tema constante. De todo el año. De todo el tiempo, ¿no? Se detona más ahorita porque es más visible. Hablabas también de la parte de que hay más suicidios, depresión, ansiedad. Curiosamente, septiembre es el mes de la prevención contra el suicidio. Curiosamente es el mes donde hay más suicidios. Para nosotros, desgraciadamente, como terapeutas, y digo, bueno, desgraciadamente, es cuando más tenemos trabajo. Diciembre y enero es cuando más tenemos trabajo. Pero bueno, te quiero contar un poquito de dónde yo vengo. Por favor. Yo vengo de Ecatepec. Nosotros tenemos un centro, se llama Centro Educativo Integral Santa María. Ahí somos 6 terapeutas, hombres y mujeres, psicólogos, tanatólogos, expertos en prevención de las adicciones, que ahí hay un paréntesis, se está dando mucho en los niños y en los adolescentes. Nosotros tenemos pacientes que ya están consumiendo algún tipo de sustancia desde los 7 años, desde los 6 años. Empezando la primaria. Sí, tienen grupos de WhatsApp donde venden todo este tipo de sustancias.
Entonces es más común, pero otra vez es algo de lo que no se habla. Tenemos lo que es prevención del abuso sexual infantil. Damos talleres, damos diplomados, damos cursos, tenemos escuela para padres, vamos a lugares, somos conferencistas también y creemos que el tema de la salud mental pues no se enfoca hoy en una sola cosa, sino que es muchas cosas. Y que tendríamos que trabajarlo todo el año. Y que tendríamos que trabajarlo porque justo ahorita, cuando llega diciembre, encuentras una silla vacía y ahí es donde entra el tanatólogo, porque entonces te das cuenta que alguien falta en la familia. Alguien que hiciste otra cosa todo el año. Y lo perdiste de vista. Supuestamente, pero detona, claro. Porque la Navidad trae memorias, sí. Memorias de pérdida y de duelo. Nosotros como psicólogos hacemos valer las emociones y el tanatólogo valida el duelo. Por eso vamos en conjuntos. Okay. Siempre es lo que trabajamos. Vamos a ponerles aquí abajo las redes sociales del Centro de Atención de la Psicóloga. Gracias. Muchísimas gracias. Por favor, no lo duden, entren. Hay también muchísimos servicios. Me parece que va a ser increíble que puedan visitarlos y darle también like. Y bueno, pues vamos a entrar de plano, así al tema, ¿no? Claro. De lo que estamos hablando hoy, que tiene que ver con el gasto decembrino y esto cómo detona este asunto, porque al final en diciembre pues sí se gasta más, porque también hay un flujo de dinero, el aguinaldo, la prima vacacional, el ahorrito, la caja de ahorro, un poco la tanda, porque pues también es una forma de ahorro y las mujeres generalmente, no digo que los hombres no, pero las mujeres generalmente prevemos que va a llegar diciembre y pues que hay que tener un dinerito extra y entonces empieza a ver esto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que entonces empezamos a endeudarnos porque en esta burbuja de felicidad extrema hay que comprarle regalo a la mamá, al papá, a la abuelita, al perro, al gato, a las mascotas, a todo el mundo. Y quienes tienen tarjeta de crédito empiezan a ocuparla sin pensar que en enero van a estar preocupados por esta cuestión, ¿no? Esto es una presión económica, esto se convierte en estrés, pasan las fiestas, llega el 6 de enero, que en México pues todavía los que son papás jóvenes o viejos, pues también hay una inversión, los que son jefes de familia, pues la rosca, porque no necesariamente hablamos de una inversión en la ilusión o en la magia, ¿no? Hay que hacer la rosca porque con eso se acaba la celebración navideña. En teoría, ¿no? Sí, el simulacro de felicidad y también es un gastote, ¿no? Vean en cuánto está la leche y el chocolate, nada más para que vayan haciéndole cuenta ahorita. Y bueno, pues esto tiene un impacto porque entonces llegamos a lo que en enero conocemos como el Blue Monday, ¿no? O el día más triste del año, que tiene que ver con la realidad de todo lo que gastamos sin darnos cuenta, sin ser responsables financieros. Pero durante todo este periodo, que yo creo que es un mes y medio, que es lo que nos comentas, que tiene que ver pues con el tiempo que ustedes también tienen más trabajo, cuéntame, ¿cómo en tu experiencia, qué es lo que tú has visto? ¿Qué es lo que tú atiendes? Pues el primer tema sería el no poder cumplir las expectativas, porque básicamente hablamos de que la salud mental entra ahí en decir que tendría que cumplir, tendría que ser, porque hay una lealtad familiar y un contrato. Y eso viene a, tengo que estar bien, tengo que hacerlo bien, tengo que parecer bien. Pero tengo que parecer feliz. Ajá, pero de hecho hay una frase que nosotros manejamos mucho que dice, quien no puede ser, tiene que tener. Y ahí entran los regalos. Y quien no puede tener, tiene que aparentar. Entran los gastos innecesarios. Si usted se está sintiendo incómodo, búsquela y vaya a terapia. Entran los gastos innecesarios, ¿no? Entonces dice que dentro del papel de regalo está envuelto la deuda de la tarjeta de enero. Sí. O sea, porque cuando estamos dando el regalo, pues ya cumplimos. Sí, porque además también hay estas frases trilladas, ¿no? Del regalo siempre son las manos que lo dan, pero está bien, ¿no? A mí mi papá me decía todo el tiempo, hija, regala afecto, no lo compres. Pero cuando eres más joven no lo entiendes, es como, no, a mí cómprame algo, ¿no? O sea, y creo que eso pasa mucho. Vivimos tratando de cumplir ni siquiera a veces las expectativas de alguien más, las expectativas de nosotros mismos, ¿no? A veces somos bien irreales como seres humanos y entonces vamos marcándonos expectativas
que cada vez se vuelven más inalcanzables. Voy a ser feliz cuando tenga lo de la cena resuelta. Voy a ser feliz cuando tenga lo de los regalos de Navidad. Voy a ser feliz cuando ya vea yo a mi hijo feliz el 25 con sus regalos. Y así te vas, ¿no? Y vas creando esta falsa expectativa que se vuelve imposible de cumplir, aún con todas las tarjetas. Sí, pero ahí yo le metería toda esta situación emocional se convierte en un performance emocional, porque tiene que estar cubierto de muchas cosas. ¿Cómo cuáles? Como la ropa, como una salud que no has tenido todo el año, y ya no estoy hablando solo de la mental, sino la física, ¿no? Sí, claro, antes de gastar en regalos podrías ir al dentista. Ajá, y que también tenemos una frase que dice, nosotros trabajamos mucho con frases, que Dígalas dice todas. que entre más grande el regalo, más grande la culpa. Y Sí. aplica mucho para los papás cuando dice, tengo que cumplir todas las expectativas de todos los regalos, ¿no? Entonces, ¿cuánta culpa traes? Que tienes que cumplir con todo eso, porque no estuviste en todo el año, porque trabajabas, porque estabas enfermo, Pero porque tuviste además situaciones. seguramente, justo, ¿no? Si tienes que trabajar, no es que no hayas querido estar, es que si no trabajas no comes a familia o no puede proveer lo mínimo indispensable. Pero mentalmente sí está instituido. Sí, claro, mentalmente O sea, es el es- de, tengo que darle todo y más. Sí, Y eso ya es personal, porque ya no estamos hablando que a lo mejor te lo tengan que imponer, sino que tú solamente dices, tengo que cumplir. claro. Por eso es que se convierte como en una fiesta, pero que no te va a llevar a ningún lado. No, y además básicamente. también creo que sobre las mujeres recae esta presión de vamos a ir con tu papá, vamos a ir con tu mamá, vamos a ir con tu familia, vamos a ir con la mía, vamos a quedarnos solos. O sea, creo que es como una serie de expectativas respecto a todos, ¿no? Porque pues a lo mejor esperas que en tu casa haya 3 tipos de cena, de guisado diferente, para que además lleguemos al recalentado, ¿no? Pero y si no te alcanza, pues entonces ya te sientes fracasado porque pues como que ni siquiera pudiste poner pierna y pavo, ¿no? Sí. O sea, Porque no hay variedad, ¿no? claro. Y si entendiéramos que solamente las fiestas decembrinas son activadores de memoria, ¿por qué? Porque estamos hablando de un recuerdo. Y que muchas veces también, hablando de lo que dices de la cocina, cocinas algo o quieres comer algo porque te recuerda a alguien. Sí, totalmente. Y otra vez viene el recuento de todo el año. Y efectivamente del duelo, yo creo que en mi casa necesitamos una terapia todos, porque los últimos años que yo tengo razón, siempre ha habido pierna enchilada. Pierna enchilada que hacía mi abuela, pierna enchilada que hacía mi tío, los dos ya fallecieron, pero que ahora hace mi mamá, ¿no? Y que cada año, ni siquiera preguntamos ya cuál es el menú, todos sabemos que va a haber pierna enchilada. Y entonces es como ese momento en el que sí, también siempre se viene la lágrima así de, ay, mi abuelita, ay, mi Ya no tío. está, ¿no? Pero creo que efectivamente nos hace falta ayuda y ser humildes de reconocer que necesitamos la ayuda para gestionar esa emoción, ¿no? Y es que te dicen, no es que no reconozcas el duelo, sino que lo integres. Porque hablando de esa silla vacía, pesa más cuando la mesa está llena. ¡Ay, qué fuerte, sí! O sea, cuando te das cuenta que están todos Menos- y alguien falta, entonces empieza el recuento. Y tú dices, se supone que tendría que estar feliz. No, y Pues se también supone. creo que tiene que ver, hablar del duelo no necesariamente cuando alguien se muere, No. Porque además, también seamos realistas, luego en las familias todo el año se pelea y esperamos que en la Navidad ya se nos olvide a todos, ¿no? Y creo que también es válido decir, pues hoy no vino fulano porque pues sí se pasó en verano, oigan, ¿no? O sutano decidió no venir porque en este momento está atravesando un mal momento y a veces no lo entiende. ¿Cómo que no quiso venir a la cena? ¡Qué grosero! Y creo que también, justamente en este ánimo de cumplir la expectativa de la familia perfecta navideña, para tener la foto perfecta navideña, no somos respetuosos, pues, de lo que también están pasando nuestros familiares, ¿no? No hablar de duelos, corrígeme, no siempre es de muerte, ¿no? Hay No. gente que perdió un trabajo, hay gente que... Una mascota. hay Una gente... casa. Exacto. Te cambias de escuela. De hecho, el divorcio de los padres. Ay, sí. O sea, muchas cosas son un duelo, porque duelo significa carecer de lo que se poseía. Quiere decir que ya no lo tengo. Entonces, ¿cómo lo integro, no? Bueno, pues tienes que darle validez a ese duelo. Y hay varios tipos de duelo: el no reconocido, el congelado, el que se perpetúa, el que se hace crónico, el que no se revisa. Entonces, básicamente, tanatología, duelos, es una infinidad O sea, puede de uno situaciones. hablar de un montón de Y de cosas. hecho tú ni lo sabías, ¿no? Pero estás en duelo. ¿Qué es lo que te va a decir que estás en un duelo o que tienes un problema emocional? Una crisis. Una crisis te va a llevar a una catarsis.
ese momento en el que tú empiezas a llorar y tú dices, solo estoy triste, no sé por qué, y te da un ataque de sentimiento y solo lloras, pero después de que lloras te sientes liberado. Ah, bueno, pues estás haciendo un vaciado emocional. Emoción viene de la palabra latín que dice pasar a, dar el siguiente punto. O sea, tienes que dejar atrás Así es que algo. ya escucharon, lloren mucho, déjenlo salir, vacíense, prepárense, también es importante. Creo que está muy estigmatizado el asunto de llorar, pero el asunto de medicarse para tener salud mental. Porque digo, los que son más jóvenes a lo mejor ahora ya es común, la pandemia lo volvió común, la gente empezó a experimentar ansiedad, depresión, estas cosas. Malamente las redes sociales, todo mundo se autodiagnosticó, todo mundo se daba apoyo, pero no había verdadera profesionalización en esto. Y bueno, hablar de medicamentos, entonces ya sí estás loco. Entonces sí, ya te volviste loco. Pero además hablamos de la deuda que tiene el Estado, porque si de verdad necesitas estos medicamentos, tampoco es como que vayas al IMSS, digo, nunca he sido derechohabiente del IMSS, corríjanme por favor, aquí pónganme, pero según yo no es como que vayas en un estado de crisis y te digan, ay, sí, toma un ansiolítico. O sea, el proceso, según entiendo, es tardado, pero a ver, corrígeme. Bueno, no quisiera decir esto, pero lo voy a decir. No voy a hablar de partidos, pero justo en esta época o justo en estos últimos años, han retirado mucho el apoyo para la salud mental. Incluso hay muchos hospitales que han cerrado esa área. O sea, no está visibilizada. Pero no está visibilizada por quienes toman las decisiones, porque creo que a nivel de los que estamos en la sociedad, y curiosamente, sabemos que... ¿Sabes qué? O sea, ahí en esa parte es, curiosamente, ¿sabes que las personas que están estudiando una licenciatura, los que más se suicidan son los médicos? Sí, sé que la presión es durísima. Sí, entonces hay algo que no cuadra, ¿no? Aunque no está bien. Exactamente, pero ahí tendríamos que ver cuál es la ganancia, ¿no? ¿Qué hay detrás? Claro que sí. Vamos a retomar enseguida con este asunto que tiene que ver con el échale ganas. Claro que sí. Ahora está muy de moda, ¿te sientes mal? Échale ganas. ¿Vas mal en el trabajo? Échale ganas. ¿Estás agotado mentalmente? Échale ganas. Porque además, el acompañado de un échale ganas siempre hay siempre puede ser peor. Y yo aquí me pregunto, ¿por qué esperar a que sea peor? Primero que nada, en tanatología les decimos a los estudiantes, esa es una palabra que nunca digas. Échale ganas, está prohibida. En la salud mental está, en los psicólogos y todo eso, es algo que no está permitido decir. La otra es de entiendo tu dolor. No lo entiendes. Claro que no. O sea, ningún dolor. Es más, incluso te podría decir, en una familia cuando muere el padre, todos viven diferente el duelo. Sí, pues se muere el padre, pero es el esposo, pero es el padre del primogénito, pero es el padre del más chico. O a lo mejor yo era el consentido, o a lo mejor era a mí nunca me quiso, a mí nunca me visibilizó, no sé, cualquier situación. Entonces esa palabra fuera, no. Y curiosamente mencionabas hace un rato, ¿no? En las redes sociales es como, ¿en qué momento todos se convierten en psicólogos? No, y en qué momento todos se diagnostican, ¿no? Porque seguro tienes depresión, seguro, tómate una fluoxetina. Pero ¿sabes qué? Ahorita nosotros en los nuevos artículos hay un profesional de la salud que es psiquiatra, pero él dice ahora, ¿no? Dice, si yo tuviera la oportunidad, nunca hubiera recetado medicamentos, ¿eh? Él es psicoterapeuta, se llama José Luis Marín, si pueden seguirlo, allá les hacen su comercial. Aquí les vamos a poner seguir, también. Él es español y él habla de esa parte, ¿no? Entonces él dice, no, porque no puedes medicar el dolor, no lo puedes aplanar, las emociones no las puedes dormir. Tendrías que sentirle, porque ¿en qué momento las vas a trabajar? ¿En qué momento vas a decir qué es lo que realmente te está pasando? ¿Cómo lo identificas? Eso súmale a que, ¿dónde está la adicción? ¿Sabías que cualquier medicamento de un medicamento controlado, y las farmacéuticas van a decir de qué está hablando, ¿no? Es que justo eso vamos. Pero tiene más de 20 o 30 contraindicaciones porque no te dicen qué te está dañando. Muchos de los medicamentos para ansiedad te provocan depresión y los de depresión te provocan ansiedad. No se automediquen, amigos. Y entonces dices, ¿en qué momento está el filtro? Bueno, el filtro tendríamos que ser nosotros los psicólogos. Claro. A nosotros nos dejan al último. Sí. Primero va con la vecina, con el amigo, con el padrino. A que le lean las cartas. A que les lean las cartas y todo eso, a que te digan, y ya nosotros es, bueno, ok, entonces ve con el psicólogo, ¿no? No, estás mejor, ahora sí ve con el psicólogo. Porque aparte está el estigma, ¿no? El psicólogo es para locos. Sí. Es que creo que hablar de salud mental
todavía para muchas generaciones es hablar de debilidad, es asumirlo como que somos débiles, es asumirlo como que algo está mal y por supuesto que tampoco ayuda que ahora las redes estén inundadas en estas fechas de, pues no necesitas, sí lo necesitas, sí trabajas para esto, gasta, consume y entonces empezamos a llenar estos vacíos emocionales con consumismo que aparentemente nos vuelven felices o nos dejan una felicidad instantánea que después, creo yo, o en mi caso al menos, se convierte en una cruda moral terrible. No debía haber gastado en eso. Porque es un vacío emocional. Claro. Quiero retomarlo otra vez, ¿no? Y ya nada más para concluir lo que te decía de José Luis Marín, dice que uno de nuestros principales enemigos para nosotros los psicólogos es la IA. Muchas personas se han suicidado por seguir la IA. Claro. Incluso hay un pronte donde te dice qué es lo que tienes que hacer. ¿Para suicidarte? Sí. Sí. O sea, nosotros tenemos alumnos donde le decimos, a ver, chécate esto, porque esto es lo que está ahorita, ¿no? O sea, esto ya se nos volvió como que nos está sustituyendo, ¿no? O si de verdad se encuentran en una situación de crisis, de verdad buscan un profesional. Nuevamente vamos a dejar la línea de intervención, que sí tiene una línea de ayuda, que es bien importante. Los que son papás, revisen los teléfonos de sus hijos. A veces creemos que están muy bien y en realidad pues están pasando por un periodo depresivo de hecho, no diagnosticado. Un niño o un adolescente que está mal solo es el síntoma. Solo te está diciendo que algo ahí no está funcionando, que algo está mal y que tienes que poner atención. A veces dices, es que no hace el aseo, está triste y todo eso. No necesariamente tiene que tener esas características para que tú digas que está deprimido. Puede estar incluso feliz. Funcionalmente feliz, ¿no? Ahora la otra, cuida si está encerrado. Nosotros decimos, si se porta muy bien, tiene un problema, ¿eh? Si se porta muy mal, tiene un problema. Tendría que haber una parte media. Entonces, pero, ahí, ¿cómo lo revisas? Primero que nada, siempre nosotros es ¿dónde está la comunicación? Claro. La comunicación te da un vínculo. Y el vínculo uno como padre lo obtiene desde que su hijo es pequeño. Porque no importa a dónde vaya, tu hijo, si tiene algo, te va a hablar y te va a decir, ¿sabes qué me está pasando esto? Pero si no hay vínculo, nunca te lo va a decir. O se va a vincular con alguien que probablemente no le dé el mejor consejo. Ese rato mencionabas la parte de las compras, ¿no? En nosotros es de, tú dices, una adicción solamente es alguien que consume. No, eso es la última. O sea, primero eres neurótico. Y de ser neurótico te vuelve a ser codependiente. Y como eres codependiente necesitas llenar un vacío. Y el vacío es porque eres codependiente a una emoción, a un sentimiento, a una persona, a una conducta, a un acto, al trabajo, al ejercicio, a estar en el teléfono. Y todas esas, y hasta el final vas a buscar una sustancia. Una sustancia. Porque quieres llenar un vacío. Porque adicción viene de sometido o esclavo de, sujeto a. Pero ¿y esta resistencia a atendernos? Yo pensaría que tiene más que ver con las mujeres, que las mujeres resistimos más porque al final sociológicamente nos han dicho que tenemos que estar bien, que hay que gestionar la casa, que hay que ver y pues todos y al final yo, ¿no? Si eres mamá, pues todos en tu casa. Si eres hija, pues que estén bien los hermanitos menores, ¿no? Entonces hay como siempre una resistencia, ¿no? Y también creo que hay en los dos sexos un falso empoderamiento. Voy a gastar para sentirme bien, voy a proveer un montón porque tengo culpa, pero ¿cómo se detona esto más en estas fechas? ¿Qué ocurre? Porque te das cuenta de lo que te falta y que no importa cuántas cosas des, no logras llenar eso. ¿Qué te hace falta? ¿Qué te duele? Exactamente, ¿no? De hecho, podrías decir, yo como hermano, hablando de un hombre, estuve feliz de haberte cuidado a ti, hermano, y haber dado por ti, pero como un padre, pero me hubiera gustado más ser tu hermano que tu padre. Sí. Pero tuve que ser tu padre, tu proveedor y tu hermano. Pero creo que ahí entra una cuestión difícil porque, pues entonces después es como, híjole, si no hubiera sido, pues mi mamá no hubiera trabajado, mi mamá me hubiera tenido que dejar de trabajar y si mi mamá hubiera dejado de trabajar, creo que viene justamente aquí esa resistencia a aceptar que dolió. Es que el problema es que nosotros lo que tenemos es un trauma que después se convierte en un trauma complejo. Hablabas hace rato y decías, ¿en qué momento nos damos cuenta o por qué esa resistencia? Te puedo decir de mi punto de vista de todos los pacientes que he atendido hasta este momento y que ha sido desde... Mi primer paciente iba a cumplir 3 años, fue una niña, llegó por abuso sexual. Qué fuerte. Le tuve que enseñar primero a hablar.
Y después era descubrir quién fue la persona que la lastimó, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor mi última paciente más grande, te puedo decir, tenía 84 años. Ella llega porque le van a quitar su seno porque tiene cáncer de mama y su hijo le dice que es un cuero, que ya no sirve. Así esas fueron las palabras, ¿no? Que como quiera ya había criado y amamantado a sus hijos. Claro, porque verte mutilada no debería hacerte sentir mal. Exacto. Entonces, esa parte insensible. Aquí el entender que lo que te lleva a terapia no es lo que te está pasando, solo es lo que detonó. Y el encontrarte dentro de una silla y primero tener el valor de ir a terapia. Sí, de reconocer, creo que primero es reconocer que ya no puedes solo que te rebasó. Con ese sentimiento, ¿no? O sea, es empezar por decir, algo está mal. O sea, si ya estoy llorando con el comercial de detergente, ya seguro que algo ya no está bien conmigo, ¿no? Porque creo que pasa, o sea, creo que pasa muchas veces que es como de, es que no sé por qué estoy llorando, pero estoy llorando durísimo, ¿no? Entonces, creo que ahí es en donde la delgada línea hay que pasarla. Decir, sí necesito ayuda, sí ya esto me está sobrepasando, esto me está... ¿Y sabes cuál es el problema ahí? Otra vez las redes sociales que te dan mucho apoyo, pero es momentáneo, solo es un paliativo, ¿no? Porque el que tú vayas a terapia es para que seas funcional emocional. Hay un tiempo, es decir, hay como, pues es que yo ya fui a terapia 2 años y no veo mejora. ¿Tengo que cambiar de terapeuta o algo está mal conmigo? Yo les digo a mis pacientes, 90% es tuyo, 10% es el terapeuta. Yo solo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Si esto sale bien, felicidades, es tu resultado. Si esto no sale como tú esperas, también es tu resultado. ¿Cuánto compromiso tú tienes? ¿Cuántas sesiones tú requieres? Porque es tu compromiso. Podemos trabajarlo porque yo te dejo tarea, yo te digo qué es lo que tienes que hacer, yo te digo qué tienes que revisar, pero si tú regresas a la siguiente semana a tu terapia y yo te pregunto, ¿leíste el libro, hiciste esto? Y tú me dices no, yo le digo, ¿y qué revisamos? Claro, ¿dónde está el avance? ¿Cómo quieres avanzar si no estás poniendo de tu parte? O sea, entiendo que te sientes mal, pero no se trata de que ya te sientas bien o le eches ganas, ¿no? Se trata de que hagas lo que tienes que hacer comprometidamente. Lo tendrías que hacer. Cuando llega el paciente, él te dice, yo quiero un cambio. Y la primera pregunta que tendrías que hacerle es, ¿cuánto compromiso tienes? Y luego es, ¿cómo quieres el cambio? ¿Para quién quieres el cambio? ¿Dónde quieres el cambio? ¿Qué estás dispuesto a hacer por el cambio? Y la final sería, esto no es gratis, ¿eh? O sea, no estoy hablando de dinero. Y no en término económico. Exactamente, no estoy hablando de dinero. O sea, es de cuánto estás dispuesto a hacer, cuánto estás dispuesto a dar. ¿Cuánto tiempo vas a dedicarle? ¿Cuál sería el resultado de todo esto, de alguien que se compromete con su terapia? Porque alguien que se compromete con su terapia se está comprometiendo con su vida. Y en un caso de un padre, nosotros, yo les digo, educamos con actos, no con palabras. Si tú haces una modificación de conducta, porque también no es cambio, a mí no me gusta la palabra cambio, me gusta la modificación de conducta, porque no cambiamos, aprendimos a mentir mejor. ¡Pum! Eso es lo que hacemos. Anótelo. O sea, entonces es el de, si tú haces algo diferente, inevitablemente tu hijo o quien está alrededor va a hacer algo diferente. Entonces es la parte de qué tanto estoy dispuesto a dar para que se dé una modificación. Si tú estás bien emocionalmente, cuando digo bien emocionalmente, te estoy diciendo que seas funcional. Vas a estar emocionalmente, cognitivamente, físicamente, intelectualmente, motoramente. Sí, porque... O sea, es un equilibrio. Es que creo que también se ha romantizado este asunto de, ay, vas a ir al psicólogo o a terapia y todo va a ser mágico. No. Maravillosamente, todo va a ser distinto. Yo, en mi experiencia, no es un proceso lineal. Creo que, pues no es que la vida se vuelva perfecta, es que aprendes a gestionar de una manera diferente tus emociones, lo que ocurre, la manera en la que te comportas, la manera en la que actúas respecto a tus relaciones con los demás, ¿no? Pero también creo que esa parte se ha romantizado en el sentido de, pues claro, vas a ir a terapia y ya, tu vida va a sonar mágica, ¿no? Y ahora entonces imagínate todo lo que hemos hablado ahorita, ¿cuánto tú crees que revisas o cuánta carga llega para diciembre? Sí, claro. Tanto para ella como para él, ¿no?
porque él dice es un proveedor, pero si no alcanza a cubrir todo y ella si no tiene una mesa linda, si no tiene a los hijos bien bonitos, si no tiene todos los regalos acomodados, ahí te encargo el costo. Es que y no estás hablando toda del económico. Todavía no, es que justamente esa es la parte. Aquí nos ha gustado hacer la pregunta, ¿quién se beneficia de esto? Los medios masivos de comunicación, porque además en estas fechas nos la pasamos bombardeados de imágenes de Navidad perfecta, de árboles de Navidad grandotes, de esferas lindas, de esferas personalizadas, de fotos en donde todos son intercambios, miles de intercambios. Oigan, sí, bájenle a los intercambios porque luego ya de pronto 4 no te alcanza, pero bueno, intercambios en todos lados, regalos para todos. Entonces empieza a ver la industria farmacéutica que por supuesto nunca nos dice todas estas cuestiones que nos estás comentando que tienen que ver con efectos secundarios, pero que siguen vendiendo ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, etcétera. Y bueno, a mí me gusta de alguna manera, malamente, hacer el chiste de la fluoxetina, porque además es de venta libre y me parece terrible. Sí. O sea, de verdad me parece la cosa más irresponsable. Si usted es de esos que toman fluoxetina cuando amanecen tristes, deje de hacerlo. Vaya al psicólogo, háblele a la doctora. O sea, de verdad me parece muy terrible, porque entonces, ¿quién se está beneficiando de esto? ¿Por qué nos siguen provocando esta insatisfacción? Porque cada vez hay estándares más difíciles, ¿no? Y entonces cada año queremos un arbolito nuevo y cada año queremos decorarlo diferente. Y bueno, también aquí voy a tocar un poco el impacto de la basura, ¿no? La basura que creamos como seres, porque además se vuelven cosas de desecho, ¿no? Te regalo y entonces el papel y el plástico y cosas que a lo mejor ni necesitamos, ¿no? Que sería mejor regalarnos 10 sesiones de terapia, ¿no? Por lo menos tranquilidad, ¿no? O sea, porque la tranquilidad de que no vas a estar quedando bien en comprar regalos, que también a lo mejor al que se lo des te va a decir, uy, yo quería otra cosa, ¿no? O ni me gustó, ¿no? O no ni le atinaste a la talla. Sí, y entonces tú dices, bueno, eso yo pensé que lo querías o que lo necesitabas, y entonces volvemos otra vez al punto cero. Porque además creo que aquí sería muy fácil decir, pues, ¿quiénes se benefician? Pues los psicólogos, tú tienes más trabajo, ¿no? Pero también creo que es válido decir esta parte, ¿no? O sea, hay que romper este círculo vicioso en el que pues todo el tiempo estamos creándonos expectativas respecto a algo, ¿no? O sea... Sí, de hecho la palabra expectativa viene de esperar. Seguimos esperando algo. Dios, amigos. Seguimos esperando que llegue, seguimos esperando que cambie, que dé, que cumpla, que pase, o sea, que suceda. Esa es una ilusión, es una falacia, porque no va a haber ningún movimiento si tú no lo haces. Y otra vez, la parte de las emociones, del trabajo, de la salud mental es adentro, no es afuera. Sí, mientras la ansiedad tú no cambies... dice, fíjate, curiosamente dice, yo tengo ansiedad, ¿no? No, lo que tú tendrías es un miedo deformado. Miedo es para enfrentar, la ansiedad es afuera, es lo que te provoca el querer cumplir bien, el querer hacer las cosas. Nosotros somos familias mexicanas y desde ahí ya hay un problema. De hecho, hay unos talleres o unos cursos que hablan de la psicopatología mexicana. Y hay una materia en psicología que se llama la psicología del mexicano. Ya te imaginarás lo que trae. No sé si quisiera tomarla. Ahí se ve punto por punto el por qué nos comportamos como nos comportamos. ¿Por qué tenemos la conducta que tenemos? Porque, sí, o sea, culturalmente cada vez vamos, ¿no? O sea, y seguimos repitiendo, y repitiendo, y repitiendo, y repitiendo patrones, ¿no? Vamos a tratar ya de ir dándole cierre a esto. Claro. Vamos a empezar. Yo sé que es un tema muy amplio. Sí. Yo sé que es un tema del que podríamos hablar aquí mucho 4 tiempo. Especiales. Y bueno, pues creo que ha quedado claro que hay una sobrecarga sobre las mujeres en las tareas que desarrollamos en esta fecha. Hay una sobrecarga sobre los hombres, sobre lo que se espera de ellos o lo que esperan las familias donde hay un hombre que funciona como proveedor o como... pues no sé cómo decirlo, que sí colabora, que es adulto funcional, ¿no? Porque pues ya también tendremos cumple, ¿no? Otro capítulo que es un hombre medianamente decente. Espero que usted que nos está viendo sí lo sea. Pues hablábamos de la resistencia sociológica y aquí me gustaría preguntarte a ti como profesional, como especialista, ¿cuál crees que debería ser el compromiso político en cuanto a legislar, en cuanto al sistema de salud, en cuanto a las secretarías de salud, respecto a la salud mental? Porque al final la falta de salud mental, específicamente en las mujeres, bueno, pues nos impide totalmente tomar decisiones conscientes, ¿no? Y además está documentado. O sea,
Si no tienes salud mental, no eres una persona funcional, no puedes tomar decisiones acertadas, no, o sea, empiezas a volverte, pues no sé si inútil sea la palabra, pero cuéntame. Disfuncional, yo lo conté. Me gusta estar con una profesional. Te vuelves una persona disfuncional que toma decisiones erróneas, ¿no? O que es incapaz de tomar una decisión. Una decisión, ya no digamos correctas, una decisión. Pues hablando políticamente tendría que haber una acción, pero no puede haber una acción sin un conocimiento. O sea, ¿cómo podrías direccionar, cómo podrías revisar si ni tan siquiera conoces de lo que estás hablando? Si lo invalidas, si es invisible, si se está tomando como algo X. Desde ahí sería el primer punto. Yo vengo de Ecatepec. No sé si ahorita todavía esté, pero hay una manta que está justo en el hospital, al lado del hospital psiquiátrico en Tepezpan, que está el de crónicos, y es una lona, una manta grande que le exigen al gobierno, ¿no?, que les dé la parte de los medicamentos, los insumos. Básicamente no hay presupuesto para la salud mental, y te estoy hablando de un hospital psiquiátrico. Sí. ¿Qué nos esperamos nosotros? Porque entonces la salud mental se convierte en un lujo. Está totalmente desinformado, y luego súmale que se convierte en un lujo, y súmale que muchos de los que también trabajan en el área de la salud no están especializados. Están agotados, ¿no? O también no están especializados o no están bien direccionados. Y entonces, ¿en qué momento también en el sector salud de gobierno el paciente se convierte en un expediente? Sí, porque además, digo, aquí tenemos para otro capítulo hablar de los centros de rehabilitación. Es una cosa durísima, o sea, están no regulados, hay toda clase, se cometen toda clase. Sí, claro, hay una norma vigente que escrita, está muy bonita. Pero nadie la ocupa, no la conocen o no les interesa prepararse, sí, simplemente, ¿no? Entonces ahí tendríamos que hablar de una acción, pero primero un conocimiento. Sí, porque además este asunto de que haya medicamentos para todos suena increíble, pero si no hay quien recete, quien verifique que estos medicamentos se toman, digo, yo no quiero pensar si para que te atiendan algo que visiblemente te duele se tardan 4 horas, para algo que nada más te tiene llorando, pues ¿en cuánto tiempo te van a atender, no? O sea, que ¿en qué momento va a haber este servicio, no? De hecho, mira, esta frase que yo tengo dice: la salud mental no es una debilidad individual, sino una responsabilidad colectiva y política. Porque tendría que ser en conjunto. Sí, totalmente. Sí, porque, digo, yo recuerdo hace muchísimos años, seguramente en el 2000, tuve posibilidad de estar en Montreal. Y recuerdo, lo tengo muy grabado desde entonces, nieve, mucha gente que se deprime por el clima, que esa es otra cuestión, ¿no? Porque ya no amanece soleado, y entonces depresión hay una estacional. palanca que dice: si tú crees que alguien está pensando en aventarse, jala la palanca. Ni siquiera dice si ya se aventó. O sea, si tú ves que alguien está en peligro, jala la palanca, y hay todo un mecanismo de intervención, ¿no? Digo, aquí en el metro se nos avienta uno a la semana, cuando menos, ¿no? Y no pasa nada porque, ¡ay, es que ya se aventó otro! Voy a llegar tarde al trabajo. Exacto. Y entonces justamente regresamos a lo que hemos dicho todo el tiempo en este podcast. No somos empáticos, no somos sororos, no estamos procurando la colectividad. Y me parece súper importante retomar lo que acabas de decir. La salud mental debería de ser eso, colectiva, porque además cuando una mamá está bien, los hijos están bien, ¿no? El matrimonio, pues, está bien. Fíjate que, perdón que te interrumpa, ¿no? Si invirtiera el gobierno en esa parte, o sea, no estás solo trabajando con una persona. Si invirtieras, por ejemplo, en la cuidadora, que siempre va a ser la mamá, porque aunque trabaje, sigue siendo la cuidadora. Sí. ¿Hasta dónde llegaría esa información? ¿No? O sea, ¿tú qué más podrías abarcar? Pues a tus hijos, a tus sobrinos, a los vecinos, respeta, no molesten. O sea, por ejemplo, el que los adolescentes o los niños sufran de bullying se convierte en un trauma que te va a durar toda la vida. Y nadie habla de eso. Y entonces eso te va a hacer que no seas funcional, y después ahí te lleva a que necesites medicamento. Tendría que ser preventiva. Claro, tendrías que atender antes, no cuando ya estás
roto por dentro. Pero, por ejemplo, nosotros vamos a las escuelas y luego le decimos, traemos pláticas de salud mental y todo eso. Es que no tengo tiempo, ¿eh? Y más ahora que la SED me cambió todo el No, y ahorita estamos haciendo protocolo eso. mochila de paz. Sí, o sea, pero me dice, no tengo tiempo. Ahí sí te veo en mayo, en junio. En mayo, junio ya están en lo de las boletas y a nosotros En mayo, nos ponen junio ya así. estamos saliendo. Sí, de hecho sí. Entonces nosotros no entramos. Pues es que creo que es urgente que la salud mental deje de verse como un gasto, se vea como lo que O debería como un ser lujo. una inversión, o como un lujo, que sea una inversión, o sea, que verdaderamente se invierta en estar bien, porque al final la reconstrucción del tejido social, que ahora está tan de moda entre todos, pues tiene que ver con esto, con asuntos de salud mental, con que pues en el círculo, lo más chiquito que es la familia, esté bien, el tipo de familia que sea, ¿no? Mamá autónoma, mamá Sí. y papá, mamá, papá, o sea, abuelas, todo el tipo de familia que sea, que se encuentren bien sus integrantes, ¿no? Que tengan esta posibilidad. Yo creo que es terrible también con los adolescentes, los niños, las infancias, que no tienen acceso a estas cuestiones de salud mental, sino hasta que pues literal están rotos e incapacitados para tomar una decisión, para hacer una actividad, para estas cuestiones, ¿no? Pero te voy a invitar para que veamos esto en de abril salud mental a hablar de salud mental en abarcaría infancias. mucho, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, un último consejo que les quieras dar a las mujeres, a los hombres que nos están viendo para estas fechas. ¿Cuál Pues sería sí, tu consejo? que básicamente en Navidad y Año Nuevo o fiestas decembrinas, como le quieran llamar, que tu mejor regalo sea la honestidad de tu emoción. Que seas lo más honesto con lo que sientes. Eso sería Sea lo que sea, ¿no? Es que también se vale decir no, y eso es salud mental. No quiero estar en esa reunión familiar, no quiero dar ese regalo, no quiero participar. Eso es ser honesto. Y poner límites. Desgraciadamente, no estamos acostumbrados a que nos contesten con la honestidad. Y es que además creo que viene este tema, también regreso otro día para hablarnos de la cultura mexicana. Creo que decir no, hijo, nos ofende a todos, no voy a ir. ¿Cómo no vas a venir si va a cocinar tu tía? Sí, de sí, verdad, sí. vas a dejar a tu tía con el guisado. Pero bueno, creo que es auténtico lo que nos dices, creo que es importante, ya saben, inviertan en su salud mental. Vamos a nuevamente y por tercera ocasión dejar las redes de nuestra invitada. Claro que sí, gracias. Si nuestra invitada les queda muy lejos, también atiende en línea. Sí, también tenemos cursos, talleres que están en línea, o sea, nos puede visitar quien sea, tenemos Face, tenemos Instagram y ahí nos pueden buscar, y, Psicología Integral Santa María, Centro Educativo Integral Santa María, y nosotros subimos muchas de nuestras conferencias también a Bueno, la de aquí plataforma. ya tiene como 10 pacientes, porque hoy no se escuchó mucho ruido en el foro, pero aquí están, ¿no? Laura, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. De verdad, muchísimas gracias por este espacio. Que no sea la última vez, por favor, regresa. Creo que hay muchos temas interesantes que tenemos que tocar respecto a salud mental. Pues yo les diría que prioricen su salud, que pongan límites, que, pues ya no lo dijo nuestro especialista, decir no también es válido. Muy bien, esto fue Mis Luchas, un podcast que busca visibilizar las luchas cotidianas de las mujeres y las personas de la diversidad en el Estado de México. No olviden seguirnos, darle like, activar la campanita, dejar sus comentarios, sus deseos navideños aquí abajo. Y pues yo sí tengo un deseo navideño, Laura, lo voy a compartir contigo porque llevo 5 capítulos, 6 con deseando. Y como 11-11, yo deseo. Ay, que Selene me acompañe a partir de desde ahorita, ya que se venga. ¡Selene! Amix, muchas gracias. Amiga, es que tú lo pediste. La verdad. Yo estoy aquí para ti. Gracias. O sea, gracias. Es como si me invocaran, o sea, 3 veces mi nombre y mira, Y caes. aparezco. Me gusta. Yo sabía que el Así 3 es. tenía que ver con la cabalidad. Más o menos, es mi número cabalístico. Entonces, Me gusta. Ya saben, amigos. Así es que si quieren algo de la legislatura, 3 veces y puede que se haga el milagro de la Quieren un Navidad. dictamen 3 veces, Selene, y aquí Selene estoy. se pone a chambear. Aquí, exactamente, amigas. Ya saben, estamos listos para la nueva temporada, así que nuevas invitadas, invitados, va a estar súper chingón. Ya tenemos la lista, ¿verdad? Ya tenemos la lista. Estamos haciendo lista a Santa Claus y a los Reyes Magos, así que... Amix, aquí. muchísimas gracias. Si no la siguen en sus redes sociales,
Es momento de seguirla. Exacto, Además, por ahí exacto. ya fue la rifa, entonces Claro. espero que la morra que se ganó el boleto nos comparta su experiencia. Sí, exacto. Queremos, bueno, les voy a compartir los videitos que me van a llegar, o me llegaron. Ahí le hacen corte, por favor, producción, algo. Mi asistente, ¿dónde está mi asistente? Hagan algo, por favor. Entonces, va a estar chingón, van a venir nuevas cosas en redes sociales, nuevas cosas para el podcast, entonces vamos a armar un equipo chingón. Ya Así somos que, un equipo amiga, chingón, Amix. amiga, Muchas gracias. No se lo Exacto. pierdan, nos vemos en enero. Feliz Navidad a todos. Feliz año nuevo. Eso, yo soy Nora Orozco Selena Alonso. y Sí. esto es Mis Luchas. Muchas gracias y nos vemos en enero. ¡Ah!